Saludos amigos y saludos amigas. En esta ocasión, el comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com va a hablar del consenso en la República Dominicana. Un problema que tiene el país y que lo ha estado arrastrando. Usted ve los avances que ha logrado República Dominicana en múltiples áreas. Usted toma el campo de la medicina y usted ve los avances que ha logrado. Usted va a la parte de la industria farmacéutica y ve las transformaciones que se han logrado y cómo República Dominicana hoy es un productor confiable y un exportador confiable. Pero ocurre que todos estos avances entran como una especie de dos vías. De un lado usted ve todos esos avances y cuando entra al campo político y social, usted se encuentra con la dificultad de que usted tiene que preguntarse muchas veces, ¿y por qué es tan difícil cambiar en República Dominicana? Es difícil cambiar porque lo primero es que no hay en la República Dominicana una cultura de entender que en una sociedad democrática tiene que aplicarse una conducta política que entienda que el consenso es consustancial a la vida en una sociedad democrática. Es decir, en una democracia todas las partes tienen ideas, tienen un pensamiento, y en ocasiones entra en conflicto con el adversario o el competidor. En la República Dominicana eso no se entiende. Que usted tiene, por ejemplo, en el mundo político, usted tiene que entender que ahí hay multiplicidad de maneras de ver la práctica política. En un país como República Dominicana, que la mayoría de la gente que participa en política y que tiene condición incluso de dirigentes en los partidos políticos y en las entidades sociales de la República Dominicana, es gente que no le ha dedicado tiempo a estudiar la política como ciencia. No le ha dedicado tiempo. Y usted ve unos veteranos, que aquí se denominan veteranos de la política, que su gran éxito es que son marulleros, expertos en cómo hacer marulla, expertos en cómo incidir en proyectos políticos. Cuando entran esas plagas, dañan el proyecto más sano. Y el liderazgo en la República Dominicana con esto ha sido un poco muy dejar pasar, porque a los bellacos nadie le pone control. Y por eso usted ve que resulta difícil en República Dominicana usted lograr que participen todos los actores en cualquier proyecto. Siempre lo que ocurre es que una parte apuesta a que el otro no avance y el otro apuesta a aplastar al que tiene de frente o al que presume que será su frente. Y eso usted lo ve cuando usted coge la eliminación del dictador Rafael Leónidas Trujillo Molina. Usted se va a encontrar con ese cuadro, esa experiencia. Que en la República Dominicana no había una visión democrática, como la tuvo, por ejemplo, España, la experiencia de España. No la tuvo, porque desde el primer día, post-Trujillo, en la República Dominicana se jugó a quítate tú para ponerme yo, sin ninguna propuesta, sino sencillamente que las circunstancias políticas le favorecían y por eso daban el paso. Ya vimos el primer gobierno democrático que se escoge en República Dominicana post-Trujillo, el binomio profesor Juan Bosch y el doctor segundo Armando González Tamayo. Oiga, ganaron las elecciones con 59% y fracción. Estamos hablando de 60%. Desde el primer día
fue un movimiento para derribar ese gobierno. Es decir, vamos a apostar a que fracase para tumbarlo. Y eso dio lugar a que la República Dominicana vivió experiencias como la guerrilla de 1963 y la guerra de 1965, que fue violentada la soberanía dominicana con la invasión estadounidense del 28 de abril de 1965. ¿Y por qué ocurre eso? Bueno, porque no se aceptó la democracia. Unos sectores que tenían condiciones para dar ese golpe, dieron el golpe, pero no midieron consecuencias. Cuando usted mira una experiencia como la española, se va a encontrar con ese contraste. Usted dice, bueno, hay todos los actores de Franco, lo que vienen de la dictadura de Franco, funcionarios de la dictadura de Franco. ¿Qué hicieron? Entraron en un proceso de llegar en España a un gran pacto político con la participación de todos los sectores. Hay una anécdota muy que siempre llama la atención. El secretario general del Partido Comunista Español, Santiago Carrillo, que él dice que cuando se planteaba la reforma política, algunos dijeron, pero hasta los comunistas van a participar. Y sí. Y se regaron y dice, bueno, pero está comenzando el juego. Podemos continuar con lo que tenemos, que es Franco todavía, Franco sin Franco, o vamos a transformaciones. Pero todo eso pasa por transformaciones, por reformas políticas, reformas socioeconómicas, reformas en todos los ámbitos de España. Y eso explica que a pesar de las dificultades iniciales, España logró el objetivo de iniciar un proceso democrático con transformaciones que elevaron la calidad de vida en España, se abrieron oportunidades que no tenían los españoles y España pasó a ser una nación más respetada en el mundo. Pero lo que ocurre, estaban los actores. ¿Qué dice Santiago Carrillo, el secretario general del Partido Comunista? Dice que cuando se habló en el Partido Comunista de participar en las conversaciones, el presidente del gobierno español era Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, recuerden que el rey Francisco Franco delegó el poder en el rey Juan Carlos. Y el rey Juan Carlos escoge en la transición, ahí en ese proceso, a Adolfo Suárez como el presidente del gobierno español y pasa a ser el presidente de la transición. ¿Y qué pasó? Que ese hombre fue capaz de conducir ese proceso. Ahora dice Santiago Carrillo que Adolfo Suárez era un hombre que hacía lo que decía, porque eso también es importante. Cuando un político tiene palabra, eso ahí tiene ya un porcentaje a su favor. Y España dejó atrás el franquismo. En la República Dominicana todavía hay gente que participa en política que tiene a Trujillo en la cabeza. Y como lo hizo Trujillo y como fue Trujillo, y tienen a Trujillo en la cabeza. Por eso nuestro amigo ya ido, Fon Bernard, hablaba de que Trujillo estaba insepulto, que Trujillo no estaba sepultado, Trujillo insepulto, porque en la República Dominicana son las prácticas, y eso tiene que ver con la conducta política, que en la República Dominicana no se ha educado a la gente que participa en política, a las bases de que van a la política, que en una democracia el disenso es una realidad que todos los actores tienen que respetar, porque esa es la riqueza de la democracia, la multiplicidad de pensamientos, la multiplicidad de ver la vida de todas las formas que la concibe la mente humana. Eso es el criterio en una democracia.
En República Dominicana es difícil el avance. Para cualquier cosa es difícil porque no hay una cultura de entender que cuando se va a hablar de transformaciones o decisiones importantes, tienen que participar todos los actores sociales, todos los actores políticos, tienen que participar los trabajadores, tienen que participar, una participación colectiva. En la República Dominicana eso resulta difícil de entender. Y eso explica por qué cualquier reforma que se plantee es un problema. Porque lo primero es que la gente piensa en la cultura del gancho, que viene de los aborígenes. La matanza de Jaragua, en el periodo colonial, ese día invitaron a los aborígenes, a los nativos, a una fiesta. Y lo que vino fue la matanza de Jaragua. Y entonces por eso el doctor Antonio Saglul hablaba de la teoría del gancho, que el dominicano siempre le teme al gancho. Y es por eso, porque dice, bueno, pero es que desde el periodo colonial la sociedad lo que ha visto es engaños. Y lo ve, y ahí está, por ejemplo, en ese periodo colonial. La matanza de Jaragua, fue a una fiesta, y todo el mundo se preparó. Y lo que vino después que ya todo el mundo en la fiesta es la matanza. Entonces, tratamos el tema. Hemos hablado que aquí en el comentario de Héctor Tineo en diariodominicano.com vamos a hablar de por qué en República Dominicana hay temas que es necesario tocarlo. Y este es uno. ¿Por qué es tan difícil en la República Dominicana lograr procesos fluidos, que la gente participe en las transformaciones que se podrían lograr? Todo esto porque el dominicano teme un gancho, y teme un gancho por todos los engaños y por todas las mentiras que históricamente se le han estado diciendo. Y eso explica que no hay manera de que todavía que hay políticos que tienen a Trujillo en la cabeza, que entienden que pueden reproducir a Trujillo. Así usted lo ve chiquitico en la calle, y a veces le mencionan en cualquier discusión a Trujillo. O sea, sí que no han salido de ese círculo. Y eso, en una sociedad que terminó una dictadura en 1961, que terminaron con el actor, la cabeza de la dictadura, el generalísimo Rafael Leónidas Trujillo Molina, que todavía esté dando salto en la sociedad dominicana, en el pensamiento de gente que participa en política y entidades sociales. Usted ve esos grupos, por ejemplo, sociales que se forman aquí, lo toma una élite y jamás lo libera. Lo libera. Vaya a esas organizaciones de sociedad civil para que usted vea cómo lo toman élites y toman el control y no hay forma de sacarlo. En las entidades colegiadas, hasta ahí se forman grupos y la toman. Y entonces no hay condiciones para reclamar derechos, ni imponer derechos, que es más importante. Vamos a seguir hablando de todo esto, porque vale la pena, y citando caso a propósito de que estamos hablando de reformas. ¿Por qué eso es difícil en República Dominicana? En el próximo comentario continuamos con el tema.